procedimiento ante la sospecha de un síndrome de hipertermia marina, cómo preparamos ¡Vamos! los pacientes y cómo ¿Quieres preparamos café? y el quirófano con riesgo del síndrome, un diagnóstico, las nuevas investigaciones y haciendo un resumen. En la introducción hubo muchos eventos entre 1960 y 70. Denborough y Lovell reportan la primera muerte inexplicable bajo anestesia en una familia y hay una relación entre el síndrome del estrés porcino y el síndrome de hipertermia maligna del humano. Estos chanchitos que ven son los chanchitos Landgras que genéticamente tienen hipertermia maligna. Y lo descubrieron porque en los traslados con calor y aglomerados en los camiones, muchos morían en estado muy tiesos, muy duros y muy calientes. Y Gordon le da el nombre del síndrome de hiperpiresia maligna y el primer simposio del síndrome se hace en Beverly Hills en 1963. Tiene una epidemiología interesante porque es una miopatía familiar farmacogenética, es hereditaria y autosómica dominante, de penetrancia y expresión variable. Esto le da una característica que no siempre aparece, aunque tenga el gen, y no siempre aparece tampoco en la primera anestesia o en la primera exposición a las drogas que lo disparan. Es un síndrome hipercatabólico del músculo esquelético exclusivamente, con un fenómeno local, pero con repercusión general, y puede ocurrir con anestesia y sin anestesia. La incidencia actual, estos son los números nuevos que tenemos, es 1 en 10.000 y 1 en 250.000. Es en todo el mundo, en todas las razas, es mayor en los jóvenes y es 2 a 3 veces más en los varones. Tiene una mortalidad mayor del 90% sin el tratamiento, tiene una mortalidad del 70 al 80% sin actuación precoz y de un 5 al 7% con actuación precoz. La genética es muy interesante, es el gen 19q13, q11, q13 o .1, que forma un canal de calcio especializado del sarcolema que se llama RIR1, y cuando muta, esta mutación ocurre entre 1 en 2.000 a 1 en 3.000 personas que lo tienen, da una normalidad en la secuencia del genoma del locus, forma un locus primario del síndrome de hipertermia maligna en el RIR1 y da el fenotipo del síndrome de hipertermia maligna. Y hay muchos cromosomas candidatos, como son el RIR1, pero que también lo tiene los genes del 7q11, el 7q1122, el 23, el 3q13 y el 5p, que forman parte de otros síndromes que comparten con otro tipo de malformaciones. Y la dihidrobenzoperidina que da el gen que la forma es el IQ32, que es el CANA1S. Para recordar, el RIR, la reanodina, tiene 3 isoformas. El RIR1, que es el músculo esquelético, el RIR2 es el músculo cardíaco, y el RIR3, que está en el sistema nervioso central, en los nervios, en los músculos lisos, y en el esquelético, que los comparte el esquelético con el RIR1 esquelético. Pero las nuevas investigaciones en los últimos años han demostrado que hay otra mutación, otro cromosoma candidato, que es el STAC3, que forma la proteína que interviene en la construcción, en la contracción fisiológica del músculo esquelético. Entonces se lo denominan, según la mutación en la genética, a los nombres, el cromosoma y la consecuencia. Síndrome de hipertermia maligna 1 es el 19q13, el síndrome de hipertermia 2, el 17q, el 3, el 7q11, el 4, el 3q, el 5, que es el carnet, que es el de la dihidroperidina, y el 6, que es el 5p, que forma parte generalmente de las deformaciones que yo le digo, el síndrome como el NUN o el síndrome de Denborough, con su consecuencia con la liberación de calcio en el retículo endoplasmático.
Esto es muy importante que recuerden, que el síndrome de hipertermia maligna y las miopatías genéticas. Uno piensa siempre que una miopatía genética como el Duchenne no tiene una incidencia del síndrome de hipertermia maligna, es muy baja, es 0.020, el Becker lo mismo, porque el Duchenne está ligada al X y el Becker está ligado al brazo largo del 7. Tiene muy baja incidencia. Lo que tienen que recordar siempre que es importante, a ver un momentito que no me pasa, es importante que estas mutaciones, lo cierto es que estas mutaciones de los genes RI, R1 y del CANA1S, que es el IQ32, están realmente asociadas al síndrome. Pero esta discordancia todavía se mantiene sin resolver. Estas mutaciones del RI y R1 ocurren en el 50 al 70% de las familias con síndrome de hipertermia maligna, dependiendo del origen geográfico. Deben recordar que es el 50 al 70% de las mutaciones. El resto de las personas pueden no tenerlo, pueden tenerlo, es una discordancia genética. Cualquiera de nosotros puede tener el gen. Ahora van a ver la cantidad de mutaciones que existen. Las mutaciones del RI y R1 han sido asociadas a las muertes súbitas, no anestésicas. Y la genética es desconocida en una cantidad considerable de familias con síndrome. Pero para entender esto debemos conocer la fisiopatología, que la fisiopatología, el tejido muscular esquelético, tiene un proceso fisiológico que tiene una regulación normal de calcio y tiene una cupla de excitación-contracción provocada por el calcio. Hay un metabolismo y hay un hipermetabolismo que ocurre en el síndrome de hipertermia, donde hay una alteración del ácido base, electrolitos y enzimas. Fíjense, si vamos a la sección del músculo, al miocito y a la parte de una miofibrilla, el retículo sarcoplasmático, que es el almacenamiento de iones de calcio, la mitocondria y el túbulo T, ahí es donde va a ocurrir el proceso donde va a intervenir la mutación del gen original, que es el 19q13.1, y de los demás genes asociados y que pueden estar. La fisiopatología. ¿Qué ocurre con la fisiología normal? Fíjense que cuando se libera el calcio por una estimulación neurológica por medio de la acetilcolina, toma primero, por un voltaje dependiente, al primer receptor de calcio especializado dentro del túbulo en T, que es la rianodina. Ese va a estimular al RI R1, se produce todo el proceso de reposo, de despolarización, se interviene la calmodulina, hay un acoplamiento, la tropamiosina, actinamiosina, hay un acoplamiento de excitación-contracción donde hay liberación de ácidos grasos libres, trifosfato inositol y actividad mitocondrial. Esto es lo que ocurre normalmente en una contracción. Pero el problema va a estar acá. Va a estar los genes que han mutado van a trabajar sobre el túbulo T y sobre el sistema de retículo endotelial, que es el RI-R1. La fisiopatología. ¿Y dónde está la alteración y cuál es? La alteración es el receptor del sistema retículo endotelial o el rianodina del tubo T, se cambia una cisteína en la posición 614 por una arginina en el gen 19q13. Y esa es una de las mutaciones más comunes que existen para la producción de este gen anómalo que produce el fenotipo y el genotipo del síndrome de hipertermia. Sin embargo, en la actualidad hay más de 700 mutaciones y quizá mucho más, donde interviene la alanina, la glicina, la fenilalanina y todos los demás aminoácidos de la cadena del ADN. ¿Qué factores de liberación tiene este síndrome? ¿Puede desencadenarse una hipertermia maligna? Sí, en familias susceptibles, por supuesto. En antecedentes de muerte súbita inexplicable, el calor también puede desarrollar un síndrome de hipertermia maligna. El estrés no habitual, hay varios casos relatados pre-entrada a quirófano, sobre todo en pacientes jóvenes que lo desarrollan. El ejercicio, que está muy discutido, después lo vamos a descular un poco más, y las mialgias generalizadas en los individuos.
Fíjense que los factores de liberación del síndrome, como el calor, hay una historia de un niño de 12 años con el síndrome de hipertermia maligna, que el inducido por anestesia desarrolla fiebre, rigidez, rabdomiólisis, es decir, destrucción del músculo, después de practicar fútbol y muere. La mutación del RIR1 lo detectaron en él y en sus familiares. Acá no hay intervención de droga de ningún tipo. Esto que pongo acá en este diapo, los factores de liberación por el ejercicio, está muy discutida. Si bien hay informes de 12 pacientes con rabdomiólisis inducidas por ejercicio, que 9 fueron positivos para síndrome de hipertermia con la prueba de cafeína lotano in vitro, y 3 mostraron una mutación del RIR1 como la causa del síndrome. Eso fue determinado en el anestesiólogo en el 2000. Las alteraciones hemodinámicas y metabólicas, la hipertermia maligna asociada, hay muchos trabajos, pero hoy por hoy ya fue descartado en el 2019 automáticamente que el ejercicio no puede de ninguna manera desarrollar un síndrome de hipertermia maligna aún en el preparado. Pero ¿cuáles son los factores de liberación del síndrome y con respecto a los fármacos? Tanto los halogenados, cualquiera de ellos, pueden ocasionar ser disparadores, la succinilcolina asociada fundamentalmente con el alotano o sola, y la cafeína también la puede estimular y disparar. Entonces, ¿cuáles son los no disparadores? Para recordarnos siempre, los no disparadores son los anestésicos locales, los opioides, los relajantes musculares periféricos no despolarizantes, cualquiera de ellos, la ketamina, en algún tiempo discutida, por incentivar a las catecolaminas internas, pero se ha descartado el propofol, el tiopental sódico, el etomidato, las benzodiazepinas y el óxido nitroso. Es decir, los no disparadores son las drogas seguras para trabajar en los pacientes que sean propensos a tener el síndrome. ¿Y dónde actúan? Todos esos anestésicos que hemos mencionado actúan sobre el sistema retículo endotelial, sobre el RI-R1, cuando está en reposo, y forman moléculas, estas moléculas del fármaco actúan en el receptor cuando existe la contracción, en el retículo sarcoplásmico, y hay una liberación excesiva de calcio. Eso va a producir un hipermetabolismo con hipercapnia, taquicardia, rigidez muscular, acidosis, hipertermia, hiperpotasemia y rabdomiólisis, que es la destrucción del músculo esquelético. Y eso es lo que nos va a producir los signos clínicos que vamos a observar en una crisis del síndrome. Pero el concepto que tenemos que tener es el siguiente. Las miopatías, todas las miopatías producen un grado de rabdomiólisis, incluso no miopatías, sino los anestésicos inhalatorios, de hecho, que producen rabdomiólisis, un grado pequeño o mayor de rabdomiólisis. En estos pacientes mucho mayor. El síndrome de hipertermia maligna es una miopatía. El síndrome de hipertermia maligna produce rabdomiólisis con una destrucción generalizada del músculo esquelético. Pero no todas las miopatías pueden producir síndrome de hipertermia maligna. Pero hay que recordar que las miopatías, pensando en el síndrome de hipertermia maligna, debemos pensar primero si está asociada o no en no utilizar inhalatorios, porque de hecho los inhalatorios, repito, producen un grado de rabdomiólisis. En la visita preanestésica quirúrgica tenemos que tener una historia familiar de hasta 2 generaciones previas. El síndrome de hipertermia maligna o una prueba in vitro de la contractura muscular positiva para la cafeína y alotano, que después la vamos a ver, en un familiar de primer grado, progenitor, hijo o hermano, miembros de una familia que presenten anomalías musculares o miopatías congénitas, y sobre todo las artropatías congénitas. Esas son muy propensas a estar asociadas al gen del síndrome de hipertermia maligna. Las complicaciones o muertes perianestésicas sin una etiología clara es muy importante a tener en cuenta, y la muerte súbita del lactante, que últimamente se está considerando tenerla en cuenta como uno de los disparadores del síndrome de hipertermia maligna. El sexo masculino hasta los 30 años de edad,
la aparición de fiebre debido a situaciones de estrés, ejercicio físico y calor ambiental, ya hablamos del ejercicio físico que está descartado, la debilidad muscular en miembros y cintura, calambres musculares permanentes, sospechar cuando en alguna historia hubo retraso en el despertar y o contractura del músculo macetero con la succinilcolina y o anestésicos inhalatorios halogenados en anestesias anteriores sin haber desarrollado el síndrome de hipertermia maligna. Recuerden siempre que puede ocurrir en la primera anestesia como puede ocurrir en la número 20. Es independiente. No siempre ocurre en la primera, o en la segunda, o en la tercera. Puede ocurrir en cualquiera de las exposiciones. O puede haber en un paro cardíaco circulatorio transoperatorio en el cual no tenemos una etiología clara, puede estar involucrado el gen de la mutado de la hipertermia maligna. La visita médica anestésica quirúrgica, tenemos que ver cuál es la parte física, un exagerado desarrollo muscular para la actividad física, una asimetría muscular como existe en muchos síndromes, y una laxitud en las articulaciones, fundamentalmente en las falanges y en la columna. Por ejemplo, los criterios de Bennington, que están viendo ustedes en el esquema, es muy indicativo y muy sospechoso. Fíjense las figuras que están al lado, los típicos contorsionistas de circo. En esos hay que tener muchísimo cuidado porque la laxitud de las articulaciones puede estar asociada a un gen mutado del síndrome de hipertermia maligna. Si yo tengo que ver qué enfermedades asociadas están, todas las miopatías congénitas, podría ser, pero la fundamental es la enfermedad central de la miofibrila, que está asociada, es decir, la Central Fibral Cord Disease está asociada en un 100% al síndrome de hipertermia maligna. La artroglifosis familiar congénita, la osteogénesis imperfecta. De hecho, que la osteogénesis imperfecta a veces puede ocasionar una confusión porque pueden levantar con los inhalatorios temperaturas de hasta 37,5 o 38 sin desarrollar un síndrome de hipertermia maligna. Todas las artropatías congénitas, fundamentalmente de las columnas, las patologías osteomusculares congénitas como el pectum y el pivot, en este caso el pivot y la artroglifosis. Nosotros en el Garrahan tuvimos 2 casos junto con los estrabismos, un estrabismo sobre todo asociado a hernia inguinal, unio bilateral. Tuvimos 2 casos de hipertermia maligna asociados a pivot y estrabismo. La muerte súbita del lactante, como la mencionamos, el estrabismo, las hernias congénitas, los síndromes genéticos como el Pfeiffer, el Schwarz-Hampel, el Noonan, el Williams-Beuren, sobre todo el King-Denborough, que están viendo la figurita de los niños que la padecen, y la elevación aislada de la CPK, que es muy importante cuando no hay motivo alguno para que esté elevada, como es un excesivo ejercicio o como la ingesta de estatinas. Y todas las mutaciones de los canales de sodio, potasio y cloro, que son las canalopatías, y las enzimas musculares anormales, como por ejemplo la aldolasa. Los signos tempranos que vamos a tener, signos y síntomas y curso clínico, la taquicardia. Una taquicardia inexplicable que nos hace pensar primero es una falta de plano, una arritmia cardíaca, que también nos hace asociar en una falta de plano, quizás no lo sea, si lo sabemos que estamos haciendo las dosis adecuadas, un aumento del CO2. El aumento del CO2 con la taquicardia es uno de los primeros signos más tempranos que nos van a sospechar, más del 90% en un síndrome de hipertermia maligna. La taquipnea, en el caso de que el paciente está en respiración espontánea, la rigidez muscular ocasionada por la succinilcolina asociada o no a los inhalatorios, fundamentalmente a la de los tanos, y la acidosis respiratoria y metabólica, presión sanguínea inestable, puede haber hiper, en un primer paso hay una ligera hipertensión y después cae en una hipotensión severa. Las manchas cianóticas, es la piel marmolada, es un paciente que no se pone colorado, se pone blanco, azulado, con piel marmolada, y puede levantar temperaturas importantes de hasta 46 grados de temperatura, como lo hemos tenido y lo he visto. Aumento de la sudoración, disminución de la saturación de oxígeno y la rigidez de los músculos maceteros. Fíjense
que con respecto a la rigidez del músculo macetero es muy interesante, porque puede ocurrir después de la succinilcolina asociado no un inhalatorio, es más común en los niños y lo presagia el síndrome entre un 20 y un 30%. La rigidez generalizada no siempre se encuentra presente porque hay variedades que son flácidas, que están en el 5 al 10% de los crisis del síndrome de hipertermia maligna, y cuando está presente regularmente está asociada con la susceptibilidad al síndrome. La incidencia de la rigidez del macetero con el síndrome es 2.8 veces más en hombres que en las mujeres. Los procedimientos ortopédicos tienen más incidencia, 3.3 más del síndrome de hipertermia maligna con una rigidez del músculo macetero que los procedimientos no ortopédicos. La edad media que está considerada es entre los 9 años, y el 33% de los pacientes con esta rigidez de los maceteros aislada fueron susceptibles al síndrome de hipertermia maligna cuando se realizó ante la duda una biopsia del cuádriceps. La rigidez fue el primer signo clínico en el síndrome de hipertermia maligna, también en otro porcentaje, 30% de aquellos probablemente que presenten la crisis de hipertermia. Esto fue una base de datos del registro norteamericano de hipertermia maligna. Otros signos tardíos, en cambio, son el aumento de la temperatura. Ustedes saben, recuerden esto, que no es necesario que aparezca la temperatura. Pueden aparecer todos los demás cuadros y ser la última o no aparecer directamente. Pero el riesgo de aparición de complicaciones cuando hay aumento de la temperatura y las complicaciones son graves, se incrementan 2,9 veces por cada 1 a 2 grados centígrados de aumento de la temperatura corporal en aproximadamente 5 minutos. Célula muscular va a liberar el potasio con todas las consecuencias que ustedes conocen de la liberación de potasio en la circulación general, y el sarcolema va a aumentar notoriamente la cantidad de calcio dentro del sarcolema. Por lo tanto, el tratamiento con bloqueantes cálcicos no es ningún efectivo, sino que es contraproducente. Va a haber mioglobinuria y mioglobinemia, lo va a ocasionar, si es mucha la cantidad y los valores son altos, una insuficiencia renal que puede ser permanente, la hiperpotasemia, como hemos hablado, la coagulación intravascular diseminada, que es el estado más grave, ya el pronóstico es gravísimo, por más que hagamos tratamiento contra de todas las patologías que ocurren en las coagulopatías, disminución del factor 8 y disminución del fibrinógeno, y aumento de la CPK. Ustedes fíjense que la CPK va a expresar siempre la destrucción de tejido muscular. Es más tardía que la hipercarbia, y la acidosis tiene valores máximos en horas, tiene un valor final que depende del tratamiento precoz, tiene valores normales en varios días. Los valores normales van a volver en varios días, disminuye a razón del 50% por día, nos va a valer este punto para el seguimiento, los vamos a ver después, y valores en meseta o aumento va a pronosticarnos una recidiva. Si no va a bajar, probablemente haya una recidiva que es casi un 25%. La CPK puede aumentar más de 10.000 a 100.000 unidades internacionales, y en general está asociado con el aumento de la temperatura y disminución del pH. Y también aumenta la deshidrogenasa láctica, la GOAT y la aldolasa, con un comportamiento similar, que en el caso que no podamos medir la CPK, se pueden medir estas enzimas para su seguimiento. Estos son los valores normales en los recién nacidos, lactantes, niños, mujer adulta y hombre adulto. Cuando se supera el doble de este valor, ya tenemos que sospechar en la aparición del síndrome. Y recordemos que todas estas alteraciones bioquímicas y electrolíticas pueden persistir luego de la crisis y son de muy difícil manejo, pero hasta son letales. Otros síntomas, otras manifestaciones, la hiperpilexia, la hipoxemia y los trastornos bioquímicos actúan sobre el sistema nervioso central, donde va a haber conciencia, va a haber una pérdida de la conciencia, convulsiones, coma y muerte cerebral de fatal pronóstico, y eso va a marcar la evolución, tanto en el sistema nervioso central con el retraso en el despertar. Hay muchas enfermedades o situaciones que mimetizan y semejanzan. Fíjense, reacciones adversas a drogas, artrogrifosis, la deficiencia de la carnitina, que es una enzima muy interesante,
enfermedad del sistema nervioso central, el CO2 elevado en una laparoscopía, la cistinosis, en las enfermedades de almacenamiento de glucógeno, linfoma, todas las enfermedades mitocondriales. Recordemos que la carnitina palmitoid transferasa pertenece a una de las 50 variedades de enfermedades mitocondriales. El síndrome neuroléptico maligno es un 3 estadio, el primero, el 1, 2 y el 3, es el que más está asociado a un síndrome de hipertermia maligna. Las miopatías virales se pueden confundir, y hay otro importante que es el síndrome de Williams-Beuren, que es la estenosis supravalvular aórtica y la estenosis de las arterias pulmonares, que es el 19q11.23, que lo habíamos visto como una alternativa y da la alteración de la sensibilidad de la hidroperidina para el RI-R1. Esto lo comento para aquellos que hacen anestesia en cardiovascular. Hay otros que mimetizan la tirotoxicosis con fiebre, pero no tiene rigidez, sepsis, feocromocitoma, sobrecalentamiento que hagamos, síndrome anticolinérgico, los torniquetes de miembros en los niños cuando los sueltan, aumenta la CO2, fiebre con signos musculares, el síndrome neuroléptico maligno puede traer fiebre, encefalopatía hipóxica, agente de contraste iónico en el líquido cefalorraquídeo, y todas las drogas como la cocaína, anfetamina, éxtasis, y una nueva que vamos a hablar cuando hablemos de prequirúrgico y preanestésico en el adicto, que es el Tuxi, que es la cocaína rosa. En los signos y síntomas en las crisis menores pueden aparecer, se autolimitan, tienen características de las mayores, pero ceden espontáneamente y nos confunden. Hay formas solapadas, atípicas, sinología incompleta, diagnóstico por descarte. Hay una clínica predominante donde hay en general taquicardia, hipertermia, acidosis mixta y aumento de la CPK de hasta 300 unidades, a veces no logra duplicar a la normal. Hay un cuadro amortiguado, pero debe tratarse con la misma energía que los cuadros mayores. Puede ocurrir en el pre, en el intra y el postoperatorio. Recuerden siempre que ante la duda siempre se debe empezar el tratamiento con el dantrolene y todas las medidas. ¿En qué momento del acto anestésico quirúrgico puede manifestarse? En el pre, en el intra y en el post. ¿Y puede ocurrir un paro cardíaco súbito por síndrome de hipertermia durante la inducción anestésica? Sí, por supuesto que puede ocurrir, como lo habíamos mencionado, durante la inducción un paro. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que hacer? El dantrolene. El dantrolene se presenta en frascos de 20 miligramos de dantrolene sódico con 3 gramos de manitol y viene en 36 viales. Recordemos que debemos tener siempre 2 conjuntos de 36 viales disponibles. ¿Cuál es la farmacología? El dantrolene actúa en el músculo esquelético. Esto lo descubrió Davidoff en 1976. ¿Cómo actúa? Disminuyendo la cantidad de calcio en el RI, R1, y disminuye la contracción muscular estabilizando la membrana. Es decir, es un relajante muscular periférico postsináptico, de ahí que va a producir una debilidad muscular en el postoperatorio. ¿Dónde se metaboliza? En el hígado y se elimina por riñón. Por eso las enfermedades hepáticas y las enfermedades renales hay que tener mucho cuidado y hay que tenerlas muy presentes para su detoxificación. Y su vida media es aproximadamente de 6 a 9 horas, que es la que se considera promedio 8 horas para el tratamiento preventivo posterior a una crisis. Acá les puse algo práctico, el tratamiento con dantrolene, cómo lo administro. Vienen 60 mililitros, 20 miligramos, 1 mililitro tiene 0,33 miligramos, por lo tanto 3 mililitros tiene 1 miligramo. Para un paciente de 70 kilos, 2,5 miligramos por kilo, que es la dosis promedio que se utiliza, son 175 miligramos, son 525 mililitros, son 9 viales de esos 36. Es decir, son 25 miligramos cada 10 kilos o 75 mililitros cada 10 kilos. Y la dosis debe repetirse siempre cada 5 minutos. Porque el riesgo de aparición de complicaciones graves se incrementa 1,6 veces por cada 30 minutos que se retrase la administración de dantrolene. Entonces, en el tratamiento del dantrolene, ¿cómo lo administro? Lo administro tan pronto se haga el diagnóstico o tenga duda de ese diagnóstico. Siempre hay que proceder con esto. Hay que disolver el frasco de 20 miligramos con 60 mililitros de agua estéril,
para que quede la concentración que habíamos mencionado. Hay que agitarlo vigorosamente en los frascos para disolver. Hay que administrarlo de 2 a 3 miligramos inmediatamente por kilo intravenoso. Hay que repetir cuanto sea necesario para controlar los signos del síndrome. Después de controlar la crisis, se va a aplicar, como lo vamos a ver, dantrolene de 1 a 2 miligramos cada 8 horas por 24 horas, y hay que continuarlo por 36 horas. Ustedes ya están pensando que para empezar a tratar, que hay que pedir ayuda, debe haber una persona que solamente disuelva los frascos. ¿Cuáles son los efectos adversos del dantrolene? Los mareos, las náuseas, los vómitos, la cardiotoxicidad, la somnolencia, la hepatotoxicidad y la debilidad muscular generalizada con el dantrolene. Pero últimamente, que ya ha sido aprobado por la FDA, que se creó en Bélgica, todavía en la Argentina y a Latinoamérica no ha llegado, es el azumolene, que carece de todos esos efectos. Se ha reemplazado el N2O en la punta del núcleo benceno con un bromo, y eso han logrado eliminar todos los efectos adversos del dantrolene. ¿Lo puedo administrar a dantrolene a la embarazada? Sí, por supuesto, inmediatamente, en caso que sea una anestesia general y dispare el síndrome, pero siempre inmediatamente después del clampeo del cordón umbilical. ¿Y lo puedo administrar en alguien, en algún paciente que está tomando o que ha ingerido o que le han dado bloqueantes cálcicos? Sí, pero cuidado, porque va a producir hiperpotasemia, el síndrome lo produce, hay una alteración de conducción, el síndrome lo produce, y hay una disfunción miocárdica que el síndrome lo produce también. Entonces, la terapia inmediata de este síndrome, signos y síntomas, primero tener un plan. Después buscar ayuda. Deben ser 2 o 3 personas que nos ayuden permanentemente y uno tiene que ser el líder. Hay que discontinuar los agentes inhalatorios y en ese caso la succinicolina. Esto lo pongo en la succinicolina porque en muchos aspectos yo he visto que en otros centros, en muchos centros alejados, ponen en goteo la succinicolina. Hiperventilar con oxígeno al 100, cambiar todos los circuitos, poner todo nuevo, administrar bicarbonato 1 a 2 miligramos por kilo, dar dantrolene lo más rápido que se pueda y repetir según necesidad. Hay que enfriar al paciente, lavado gástrico, la superficie, las heridas y las sondas vesicales, absolutamente sondas nasogástricas, todo tiene que ser lavado con soluciones frías, de solución fría, pero suspenderlo a los 38 grados. Cuando la temperatura pueda bajar a 38 grados la superficie, de la superficie corporal, hay que suspender ya el tratamiento, porque si no es mucho más peligroso. Recordar siempre esto, es muy importante. Trate las arritmias, pero no puede usar bloqueadores del canal de calcio, como la amlodipina, la nimodipina, etc., porque van a perjudicar la contracción del miocardio. Esto no va a solucionar nada porque el calcio está producido en el sarcoleno, no es el calcio que viene del torrente sanguíneo. La hiperpotasemia podemos trabajar con dextrosa e insulina. La protección renal es con fluidos, furosemida y manitol, por eso el vial del dantrolene trae 3 gramos de manitol. Los gases arteriales o venosos hay que tenerlos presentes, por lo tanto hay que pedir CPK, creatinfosfoquinasa, aldolasa, la hidrolasa también, y electrolitis y estudios de coagulación. En la terapia posterior a la crisis del síndrome hipertermia maligna, después de controlar la crisis hay que seguir con el dantrolene, 1 miligramo a 2 miligramos kilo intravenosos cada 4 a 8 horas, recomendable por 24 horas de acuerdo a la farmacocinética que tenía el dantrolene y que hemos mencionado. Continuar con el dantrolene por 36 horas y recordemos siempre que la tasa de recidiva es del 25%. Y lo vamos a hacer con los seguimientos que habíamos propuesto. Hay que seguirlo en laboratorio con gases sanguíneos, la presión arterial de CO2, el pH, la CPK, la mioglobinuria, importante, el tiempo de protrombina, el KPTT, el RIN, fibrina, todos los productos derivados, todo el coagulograma completo y todas las enzimas hepáticas.
En la recidiva del síndrome de hipertermia maligna, que era un 25%, si recordamos, hay que hacer un monitoreo meticuloso en UTI en las primeras 24 o 48 horas posteriores al evento. Y los primeros signos van a ser la taquicardia, el aumento de la temperatura corporal por encima de 37,5 y un incremento del expirado de dióxido de carbono o de la presión parcial de presión arterial del dióxido de carbono. Por lo tanto, fíjense que la presión parcial y el ETCO2, junto con la taquicardia, eran los primeros signos que habíamos mencionado en el más del 90% de la aparición de la crisis del síndrome. Por lo tanto, tenemos que continuar con dantrolene durante 24 horas, posteriores al cese de la última crisis, en dosis de 1 a 2 miligramos kilo intravenosos cada 8 horas, a pesar de aparición de los efectos adversos. Los dolores musculares por la crisis, esto puede ser posterior, el paciente se recuperó, pueden permanecer mucho tiempo, hasta 30 días o más de dado de alta al paciente de su crisis y de su cirugía. Síndrome de hipertermia maligna aumenta los músculos y aumenta el tamaño con mucho edema, da mucho dolor, eso da debilidad e impotencia funcional y el dolor se lo trata con analgésicos comunes. También se pueden utilizar analgésicos derivados de los opioides. Esto puede durar de 30 días o más. Pero ¿qué pasa cuando lo tengo que preparar al paciente susceptible? Ya sé que va a ser susceptible y del quirófano. Tiene que ser el primero de la mañana. Es el primero. Tienen que cerrar y retirar los vaporizadores. Hay que poner circuitos de ventilación nuevos. Hay que cambiar el absorbedor de dióxido de carbono, dejarlo vacío y poner un flujo de 10 a 20 litros de oxígeno durante 20 minutos a través de la máquina o la estación de trabajo del caníster vacío y del ventilador. Hay que usar agentes no disparadores, TIVA o anestesia regional con sedación y monitorizar sí correctamente la temperatura. Tener, por supuesto, el dantrolene, preparar un set de TAM y catéteres de Teflon y tener hielo y sondas vesicales, rectales y nasogástricas para hacer los lavados correspondientes en caso de que la temperatura aumente. Diagnóstico e investigación en los estudios genéticos. Esto es importante. Todos analizan las mutaciones, todos tienen mayor exactitud diagnóstica, todos permiten una rotulación correcta, permitiría avances en el tratamiento. Hay una importancia del correcto diagnóstico para la actividad diaria, tiene muchísima importancia, pero están limitados por su baja sensibilidad, del 20 al 25%. Las pruebas positivas confirman el diagnóstico del síndrome de hipertermia maligna. Las pruebas negativas no excluyen la susceptibilidad del síndrome de hipertermia maligna. Acuérdense que hay más de 700 mutaciones. Las pruebas diagnósticas invasivas, el test de oro es la contractura cafeína-alotano, que se hace en 40 contenedores con diferentes métodos, con carbógeno, etcétera, etcétera. Se puede hacer una resonancia magnética espectroscópica con fósforo 31 radioactivo, se le hace hacer ejercicio, un descanso, se le da cafeína intramuscular, fosfato produce una disminución de los fosfatos de alta energía, y pues eso puede ser la indicación casi segura de una probabilidad de síndrome de hipertermia maligna. Acá no se realiza esto. Respuesta del calcio a los linfocitos B, esto es muy interesante, con cafeína y 4-clorometacresol. Los linfocitos B de las personas susceptibles a la hipertermia maligna están a veces aumentados hasta 17 veces el valor normal en condiciones normales, el calcio retículo endotelial de los linfocitos B. Y los exámenes genéticos, el ADN de cualquier tejido corporal, pero son 700 las mutaciones, así que habría que hacer. En este momento, el precio de una mutación de Wisconsin, por ejemplo, está en $700 y el resto es el 50% hasta encontrar la mutación correspondiente, que a veces no se encuentra. Así que ante la duda y ante la sospecha se debe tratar como un susceptible a la hipertermia maligna. Determinación de sensibilidad y especificidad de la prueba con contractura cafeína-alotano. Hay diferentes protocolos, el europeo y el estadounidense. La sensibilidad para el europeo es 99, la especificidad es el 94, para Estados Unidos la sensibilidad es 97 y 78 para Estados Unidos. Pero no garantizan tampoco total exactitud, porque existe una discordancia eterna
entre el feno y el genotipo de las mutaciones, ya que aparecen continuamente mutaciones nuevas. Hay muchas barreras epidemiológicas para ir terminando, hay una dificultad para establecer el diagnóstico. Es muy difícil establecer por todas las mimetizaciones que existen. Las pruebas diagnósticas no invasivas tampoco son muy fidedignas. Los casos no son comunicados, eso es una falla que es internacional. En nuestro país no existe ningún banco que nos indique a nosotros el porcentaje de síndromes de hipertermia maligna. Puede no aparecer el síndrome en los susceptibles, eso es importante, sabemos que son susceptibles o no, puede no aparecer nunca, puede ir apareciendo en diferentes exposiciones. Y hay una falta de criterio uniforme en el diagnóstico, porque el diagnóstico es bastante difícil. En resumen, para ir terminando, yo creo que la hipertermia maligna sigue siendo un desafío para los médicos anestesiólogos y profesionales de la salud. La preparación adecuada de la entidad que realiza la actividad médica y las personas que prestan servicios en el campo de la anestesiología y de los cuidados intensivos sí garantiza una reducción extremadamente significativa de la mortalidad en el caso de un episodio de hipertermia maligna. Esto ha disminuido, sobre todo en Japón, en Estados Unidos, y parte de Europa ha disminuido hasta un 60-70% de la aparición teniendo estas precauciones. Aunque los episodios de hipertermia maligna son ocasionales, ya vimos cuáles eran el porcentaje de aparición, es necesario que los médicos anestesiólogos siempre actualicen constantemente el conocimiento sobre este síndrome. Yo les agradezco mucho por la atención y espero sus preguntas y no espero verlos cansados. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy, muy interesante y, como siempre, muy completo este tema. Yo lo que te quería preguntar, en los últimos años ha aumentado el uso de la anestesia endovenosa, sea en TIVA, en formato de TIVA, TSI, esto es a nivel mundial, dejando de lado un poco lo que nos ocurre acá en el país con la pandemia o en el mundo. ¿Y vos crees que, o tenés algún dato de que han disminuido los casos de hipertermia? Es un poco difícil porque son muy pocos, ¿no? Pero si hay algún dato por ahí que hayas visto respecto del menor uso de halogenado y de succinilcolina, uno esperaría que hubiera menos casos, ¿no? Sí, sí. Te vuelvo a repetir más o menos como dije en la última parte del resumen. En el mundo sí han disminuido notoriamente desde el año 1990, 1995, teniendo estos criterios, hasta la fecha han disminuido notablemente, con los criterios que entendimos recién, más la utilización de la total intravenosa y la regional asociada a la total intravenosa o con sedación. Pero en la Argentina no hay ningún, yo me metí en las páginas del gobierno de la ciudad, en la parte de salud pública de la nación, no hay ninguna estadística de disminución, ni siquiera de relatos de síndrome de hipertermia maligna dados, ¿no? No hay nada. En la Argentina no hay nada. En el mundo sí ha disminuido con la utilización de TIVA, anestesia regional asociada al TIVA o asociada a la sedación. Eduardo, Carlos, en una época nosotros fuimos banco de dantrolene. ¿Seguimos siéndolo o dónde hoy se concentra el dantrolene? Porque tiene el problema que se vence rápidamente, es muy caro, así que en general se reparte entre varios centros, ¿no? Correcto, correcto, sí. En este momento uno de los centros principales es el Garrahan, que está a las 24 horas a disposición de traslado de los viales. Nosotros, gracias a Dios, en italiano tenemos los 2 conjuntos de 36 viales, pero podría ser necesario más. También lo tiene el Argerich, también lo tiene el Santoyani. En el mundo, y en Estados Unidos sobre todo promulgó esto, pero en el mundo ya está distribuido, que tiene que haber un radio de por lo menos 40 kilómetros de centros que tengan dantrolenes para prestar atención. Eso se hizo sobre todo en Europa, donde hay muchos caminos de montaña. Por eso se puso 40 kilómetros para que puedan ser resueltos con helicóptero. Lo otro que te quería preguntar, Eduardo, Sí. es cuando vos haces el interrogatorio previo, yo creo que esto no se da en prequirúrgico, porque preguntarle a cada uno estas cosas en cuanto a los antecedentes familiares,
a las posibilidades, salvo que Mira. el paciente tenga alguna cosa muy sospechosa. Mira, no es una pregunta habitual del prequirúrgico. Lo que pero digo yo es, sí, los pacientes tendrían que llenar algún formulario donde se puedan hacer una serie de preguntas que puedan hacer aumentar la sospecha, como para después sí, seguir interrogando. sí, es correcto. Mira, te contesto la primera parte. Sí se puede hacer un cuestionario, lo puedo hacer, es perfecto. El cuestionario interviene, hay cuestionarios ya hechos, pero a mí me interesa mucho que conozcan esto. El prequirúrgico que yo recibo de los chicos y de los jóvenes, hecho por prequirúrgico pediátrico, me vienen todos ya interrogados sobre todos estos puntos. Y me vienen que no hay antecedentes de hipertermia maligna en la familia. Eso lo hacen correctamente. Segundo, hay interrogatorios muy específicos, sobre todo hay tos que son muy importantes, sobre todo en pediátrica en pacientes jóvenes. Es decir, su hijo, cuando levanta fiebre, ¿le es fácil bajarla con los antitérmicos comunes? Si la madre te contesta que no, sospechalo. No, me cuesta mucho bajar la temperatura del paciente. Un adulto también puede ocurrir, pero sobre todo se ven los chicos y en los pacientes jóvenes. Me cuesta mucho bajarle la temperatura. Y la otra es, después de hacer ejercicio, el chiquito viene y le dice, mamá, me duelen los garrones, me duelen los gemelos, sería la traducción. Si los gemelos duelen después de ejercicio permanentemente y están contracturados, eso es una pregunta típica que hay que sospechar. Yo puedo brindarles, si querés, les hago un interrogatorio y se los paso, pero te vuelvo a repetir, los chicos de prequirúrgico, tanto Daniel como Daniel Moldaski como Silvina, siempre me vienen ya expuestas después del interrogatorio los antecedentes. La verdad que como yo no hago pediatría, no sé Claro, de eso de los... Lo pregunté porque me imaginé, pero seguro. no sabía que lo hacían en pediatría. Pero si hay Pero algún adulto que se escapó, qué sé yo, es como habría más que difícil. preguntarlo. Yo, Habría que preguntarlo. yo, yo, sí, yo creo que hemos tenido algunos casos en el hospital, yo creo que he ayudado en algún momento con alguno. La verdad que fue mágico cuando se le hizo el dantrolene, ¿no? Correcto. Porque no se lo podía ventilar, no se le podía bajar la CO2, una acidosis terrible, y bueno, lo salvó el dantrolene. No sé si no era uno de Porque, los casos de porque lo María hicieron, Rosa. vos sabés que, exacto, sí, lo conozco el caso ese. Es importante lo que vos decís porque a ustedes les respondió el dantrolene por la celeridad que hicieron el diagnóstico. Si el diagnóstico se tarda más de 15 o 20 minutos o más de media hora, difícilmente el dantrolene pueda solucionar el problema. Tiene un 5 al 10% de mortalidad un contratamiento. Bueno, creo que ahora, Carlos, vamos a volver a usar succinicolina. Sí, justamente. Hoy justo vieron que mandé el mail, así que bueno, es una anestesia vintage que estamos desarrollando en estos tiempos. Bueno, Muy bien. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta o algún comentario. No, yo quería por ahí en la parte práctica, quizás podríamos, dentro de las baterías del laboratorio que tiene el grupo de anestesias, hay distintas baterías del laboratorio, de, no sé, de hemostasia, de la guardia, de cortopunzantes. Yo he tenido un par de casos con sospecha, nunca llegué, pero en el momento de la sospecha, cuando uno manda el laboratorio, por ahí uno se pregunta si les falta mandar algo. Obviamente por ahí se le viene en la cabeza CPK, o el ácido láctico por la acidosis, el potasio, pero a fines prácticos uno podría tener una batería para el grupo de anestesia de sospecha de hipertermia maligna, detallando qué pedir, cosa que sea más fácil en ese momento que uno por ahí no recuerda te todos los hagan... elementos. Sí, eso lo podemos implementar, Juan, es Yo bastante diría simple. Sí. yo diría que se pidiera ante la sospecha o los pacientes que vienen con una CPK. Si bien la CPK elevada a más del doble presagia un 20-30% de síndrome de hipertermia maligna, podría estar dentro del protocolo del pedido de CPK. Siempre que no esté tomando estatinas o que no sea un atleta que haga ejercicio físico en demasía.
Y después, digamos, más a largo plazo, por ahí también algo con inteligencia artificial que creo que, o sea, va a llegar, por ahí que salte un cartel si alguien tiene sospecha o ha tenido, que nos salga un cartel, al abrir el prequirúrgico, abrir la ficha anestesia, o en la misma historia clínica también, por ahí a futuro para trabajarlo también sería bueno. Y la última pregunta es, bueno, con esto mismo de la succinicolina. Vos, Edu, por ejemplo, alguien ahora estamos con succinicolina y halogenados, con Seboranes. Vos, alguien de menos de 30 años, aunque no tenga sospecha, que no necesitas relajación, vos le harías una inducción llevándole un plano profundo y lo intubarías quizás con lidocaína pero sin succinicolina, o le harías, no sé, tiopental, que hoy estamos usando betomidato, y succinicolina y luego halogenado para la anestesia general y que no necesita relajación. La pregunta es si, o mi interrogante es si uno le tendría que hacer, por ejemplo, sobre todo a la gente joven, le tendría que hacer succinicolina o llevarlo un buen plano para que no haga un espasmo de laringe, un espasmo de las cuerdas vocales e intubarlo sin la succinicolina. Estás hablando sin, Juan, estás hablando sin succi y sin inhalatorios. No, para la inducción, para intubarlo, como no tenemos relajantes no despolarizantes, no sé si vos usarías succinicolina o directamente no usarías ningún relajante, o sea que no tenemos los no despolarizantes, o sea, si no usarías la succinicolina, y después sí, tenemos que usarlo, es por esta semana, tenemos que usar los halogenados como lo venimos usando porque no hay propofol. Te entiendo perfectamente. Yo, si no tuviera ningún relajante no despolarizante, no utilizaría succinicolina y sí llevaría un plano profundo. Y sí llegaría. Y usando, como vos bien dijiste, lidocaína. Pero tenemos que recordar que la lidocaína, no hay receptores en la laringe para la lidocaína. La lidocaína trabaja como la procaína, tiene un margen más corto. Lo que hace es potenciar la acción de los anestésicos generales, en este caso inhalatorios, y la profundidad anestésica. De hecho, que hay muchos trabajos relatados haciendo solamente intravenosa, anestesia intravenosa con opioides y lidocaína intravenosa en bomba. Lo que pasa es que el margen de seguridad es muy corto. Incluso se hicieron con bupivacaína, lo cual es terrible. Pero con lidocaína hay muchos trabajos hechos con respecto a eso. Pero hay que recordar que solo profundiza la anestesia por potenciar a los demás anestésicos, no porque haya receptores específicos en la laringe. Perfecto, muy buena tu charla, Edu. Gracias. Gracias. Te agradezco, gracias. Ahí María Rosa hizo un comentario de que ella tuvo algún caso hace algunos años, que justamente que es el diagnóstico rápido, porque si el recuerdo de los que estuvimos por ahí involucrados o que escuchamos esa historia de ese paciente, es que realmente el cuadro es muy dramático y hay que hacer muchísimas cosas. Todo esto que vos contabas, Eduardo, tan ordenado, con lo raro que es este evento, en el momento que hay que actuar realmente es muy complejo, ¿no? Porque es una de esas emergencias que un poco nos descolocan entre la duda diagnóstica, ¿no? Como vos decías muchas veces, y que en el momento de que decimos, bueno, es esto, y empezar a hacer todo, realmente no, como dijo Dani también, no alcanzan las manos, ¿no? Claro, vos sabés que es Y también acordarse de las dosis, ¿no? Acordarse sí. de las dosis en ese Por momento. eso Eso tiene que estar escrito en algún lado. Sí, Mirá, hoy esto clínica. es fácil porque uno lo puede buscar la verdad que lo busca bueno, en un celular, es muy simple, más allá que esté yo- en las guías y demás, pero eso es simple. bueno, Pero sí, Sandra, perdón. Discúlpame, Daniel, en el quirófano central tenés el protocolo de la medicación y la dosis y todo está en los tuppers, con el dantrolene. Así que no es necesario buscarlo en ningún lado, porque está escrito todo ahí para que el técnico lo haga rápidamente. Eso sí, es es real. Si te Sandra, acordás que antes teníamos unos plastificados con No, esas bueno, cosas. están los plastificados, están todo preparado, el set completamente preparado en el quirófano central para cualquier evento. Y además tiene adentro toda la información que el técnico necesita para preparar las cosas ante la emergencia. No es necesario buscar con el celular ni tener señal para buscar lo que hay que hacer porque está todo ahí. Eso se está estipulado hace muchos años ya, hace
desde el 2012 más o menos que lo tenemos ya estipulado. Lo mismo que en ortopedia están los sets para el lipofundín con todo lo que corresponde, porque en esa zona se trabaja con esa droga, ¿no? Sabiendo eso. Sí, Así que Sandra. los técnicos tienen toda la información. Lo que pasa es que el dantrolene, como es tan caro, no se tiene en todos los quirófanos. Se decidió tenerlo en el quirófano central. Así que ahí los técnicos lo conocen porque eso fue una capacitación de técnicos desde el 2012 a esta parte. Así que no se preocupen que está. Por otro lado, yo quisiera hacer un comentario solamente que para la gente más joven, nosotros que nos hemos formado en la era de la succinilcolina, no olvidar que la succinilcolina es la droga de referencia para salvar la vía aérea porque actúa en 30 segundos. Así que yo quisiera también no demonizar una droga que ha sido usada por muchísimos años y que salva la vida cuando el laringoespasmo es severo y los pacientes están negros, ¿no? Porque una inducción anestésica con una droga inhalatoria en alta concentración, el paciente tenemos una severa hipotensión y después tenemos paro por otras cosas. Entonces creo que saber usarla, saber tener el lenguaje de la droga, conocer los pacientes, me parece que es lo importante, pero tampoco temer a una droga que por muchísimos años ha estado ahí y nos ha salvado a muchos de nosotros en eventos críticos de vía aérea, ¿no? Sí. Recordemos que tiene 30 segundos, en 30 segundos nosotros tenemos la laringe libre para poder ventilar. Así que creo que esto es importante, que los residentes también aprendan a usarla. Yo la he usado y lo aviso a todo el mundo y se los enseño en algunos neonatos que he tenido problemas severos y serios en laringe, con chicos que no he podido ventilar, y lo he usado como haciendo y se los enseño como una como un lavado muy suave, sin dar una dosis previa, pero eso me ha salvado la vida a muchos pacientes que he tenido que ventilar después de una inducción anestésica con inhalatorio, sobre todo en el lactante, en el menor de 6 meses. Así que bueno, no sé, Eduardo, vos tenés mucha experiencia en pediatría, pero yo quiero también sacarle un poco el sombrero a la droga. No. Por supuesto que sí, Sandra. No, estoy de acuerdo con vos absolutamente. Yo solamente hablo de la succinilcolina en el que vos sospechás. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, después si tiene que venir, va a venir, ¿viste? Vos le trataste de salvar la vida y agarraste la succinilcolina. Hay 50% de pacientes que no tienen ningún antecedente y lo hacen. Claro, lógico, por eso, pero me parece importante también. Sí, seguro. No, seguro. Muchos de nosotros hemos resuelto situaciones muy severas de la vía aérea con la succinilcolina, con dosis muy bajitas, pero rápidamente resolvimos y pudimos trabajar con el paciente. Yo quería decirles también, aparte de lo que vos dijiste, Sandra, aparte de lo que vos dijiste, en esas carpetas plastificadas yo dejé una tabla con puntaje para resolver rápido, a ver qué puntaje me da y te da la probabilidad del síndrome de lo que estás viviendo en ese momento. Yo les aviso que la parte técnica del servicio de anestesia, como tiene las capacitaciones, esta es una de las grandes capacitaciones que tiene la parte técnica, y los enfermeros también. Así que ellos conocen dónde está la medicación, saben cómo usarlo, y tienen la preparación, ¿no? Para que estén tranquilos que está en el quirófano central. Perfecto. Gracias, Andri. Bueno, no sé si hay alguien más que hacer una otra pregunta o comentario. Muy bien. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por la excelente charla que nos diste y nos vemos en una semana. Adiós a todos. Listo, gracias, Carlos. Chao. Chao a todos y gracias.